Ok, ahora sí, ya estamos en línea. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a todos los que ya se están conectando. Les damos las gracias por estar participando en este webinar de Semana Santa, casi casi. Estamos justamente a la orillita entre la Semana Santa y nosotros, pero estamos seguros que con este evento se van a ir satisfechos con toda la información que tenemos el día de hoy para todos ustedes. Y bueno, pues ya nos empiezan a llegar saludos como siempre. Muchas gracias por compartirnos un mensaje para saber dónde se encuentran. Por ahí ya está Israel Villaseñor de la Ciudad de México, saludos. Oscar Briceño de Querétaro. Armando Ferrer dice saludos a Enrique y a todos. Aida Cervantes, buenas tardes en este día casi de asueto, exactamente. Estamos a un pie de las vacaciones, pero todavía tenemos un pie por acá, entonces seguimos con las actividades aquí en Proyectum. También tenemos a Pablo Galvis, buenas tardes desde Colombia, le saluda Pablo Pablo, fiel a Proyectum. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias por esa fidelidad y acompañarnos en este día. También tenemos a Randall Álvarez, buenas tardes desde Costa Rica, saludos. Kira Chavarría, saludos desde Costa Rica, muy bien. También está Olga Quiroz, buenas tardes desde Santiago de Chile, muy bien, muchas gracias, saludos, queridísima Olga. Tania Roa Zambrano, saludos desde Costa Rica. Emir Erazo, un día se me fue, ahí está. Buenas tardes desde Caracas, saludos Emir. Álvaro Silva, buenas tardes desde Venezuela. Miren, qué gusto verlos. Douglas Aguilar, saludos desde El Salvador. Diana Álvarez desde Guatemala. Alejandro Menocal, se me hace conocido Alejandro Menocal. Buenas tardes, saludos desde San Pedro Sula, en Honduras. Un abrazo, mi queridísimo Alex. Marcelo Azúa, saludos desde Costa Rica, allá en Escazú. Después tenemos más, buenas tardes desde Santiago de Chile, Amador Cáceres, Erla López, saludos desde la ciudad de Guatemala, saludos hasta Guatemala. Alexandra Arias, saludos desde Ecuador. Desde Venezuela también está Arianit Soto. Bienvenidos a todos ustedes y a todas las personas que ya se están conectando y obviamente nos están mandando un mensajito. El día de hoy tenemos un evento increíble de la mano de mi queridísimo Enrique Lesma, que vamos a presentar en unos momentos más. Este evento tiene por nombre Predictivo, Híbrido o Adaptativo. ¿Cuál le conviene a mi proyecto? Y justamente para hablar de este tema que a mí se me hace súper interesante, vamos a presentar a mi queridísimo Enrique Ledesma. Enrique Ledesma tiene estas certificaciones, PMP, DASM. Ahorita vamos a hablar de otras certificaciones. Es director de Proyectum Ecuador y fue presidente fundador del PMI Capítulo Ecuador del 2006 al 2014. Él tiene una maestría, ¿es correcto, mi querido Enrique? Una maestría Sí, en dirección de proyectos de construcción en la Universidad de Reading, Inglaterra, Bachelor Degree en Ingeniería Civil en Louisiana State University. Cuenta con más de 30 años de experiencia como director de proyectos en la industria de la construcción. Ha liderado proyectos complejos para clientes del sector privado como representante del cliente. Tiene experiencia como profesor de dirección de proyectos desde el año 2000, instructor de dirección de proyectos en Proyectum Training Center desde el 2009 y es expositor en conferencias locales de dirección de proyectos. Además, justamente lo que mencionaba, tiene las siguientes certificaciones: Discipline Agile Value Stream Consultant, tiene la Discipline Agile Coach Agile Coach, perdón, la Discipline Agile Senior Scrum Master, también bueno, la DSSM, la PMP, la SMC, la SPOC y la SCT. Queridísimo Enrique, ¿cómo te encuentras el día de hoy? excelente, muy bien, con ánimos. Perfecto, Voy a pues compartir mi bienvenido. pantalla. Adelante, por favor. Y bueno, en lo que comparte Enrique su pantalla, recordarles que este evento, este webinar otorga un PDU. Para poder obtener ese PDU y obviamente la constancia de participación, ustedes deberán tener un tiempo mínimo de 55 minutos conectados durante este evento. La constancia de participación se les hará llegar al máximo una semana. Eso quiere decir que máximo el próximo miércoles ya tendrán ustedes su constancia de participación, que podrán obviamente podrán avalar su PDU ante el PMI. Y bueno, pues vamos a comenzar, querido Enrique, es todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, Hugo. Bienvenidos a todos. Muy buenas tardes, Latinoamérica. Durante este
webinar vamos a explorar primero información general. Vamos a ver unas estadísticas obtenidas del PMI y de algunos personas que han contribuido en el PMI sobre los diferentes enfoques que se están usando en la realidad, en los proyectos. También vamos a ver las diferencias entre enfoques predictivos, adaptativos, híbridos y por qué debemos usar híbridos. Y luego vamos a hacer un pequeño recorrido de cómo podemos ayudarnos a escoger el enfoque que deberíamos usar en nuestros proyectos para mejorar las probabilidades de éxito. Nos vamos a revisar las estadísticas sobre el uso de diferentes enfoques, las diferencias, vamos a entenderlas entre los enfoques y cuáles son los enfoques correctos para cada tipo de proyecto. Primero, antes de empezar, quisiera lanzar una pequeña encuesta para entender, no sé, Hugo, yo no tengo acceso a las encuestas, tal vez tú la puedas lanzar, es una para entender eh, los enfoques que están usando los participantes de este momento en sus proyectos, la que se llama encuesta de inicio. Hola Marlon, qué gusto a los tiempos. Bienvenido Guillermo. ¿La encontraste? No me aparece, te regreso el cojo si gustas. Dame un segundito. Ok. Quisiera hacer una pequeña encuesta, o tal vez también podemos hacer al final, mientras resolvemos nuestros problemas tecnológicos, para entender cuáles son los enfoques. Aquí está, polls and quizzes, encuesta de salida, solo veo esta. Mm, Ahorita reviso el tema si quieres continúa y ahorita lo hacemos con eso al final. ok, ok, excelente. Muy bien. Vamos a revisar un poco de la información disponible, estadísticas. El PMI publicó el año pasado el Pulse of the Profession, el pulso de la profesión del 2024, eh, donde hicieron una investigación de cuáles son los enfoques que más se usan en el mundo en dirección de proyectos. De acuerdo a la encuesta, aquí tenemos en celeste el predictivo, que en el 2020 estaba en el 58%, en el 2021 en el 53%, 22 en el 47, en el 23 se está estabilizando en el 43.9. Los enfoques adaptativos ágiles en este tomate 23 en el 20, 26 en el 21, 27 y ahora está en el 24.6 en el 23. Y los enfoques híbridos, está aquí en este moradito, ha subido del 2020 al 20%, hasta en el 2023 está en el 31.5%. Es el único y refleja un incremento importante. Eh, ¿Y por qué está sucediendo esto? Finalmente, muchas organizaciones ya vamos a ver las razones sistémicas por qué está sucediendo, están utilizando estos enfoques híbridos porque de alguna manera vivimos en tiempos turbulentos y estos enfoques nos ayudan a impulsar este cambio, tomando en cuenta la complejidad y la variedad que existen de proyectos de las organizaciones y la creciente volatilidad que tenemos en el entorno empresarial. De acuerdo a lo que nos dice el PMI, indica que sus expertos indican que hay una creciente conciencia de que la mayoría de los proyectos y programas no pueden dirigirse únicamente utilizando cualquiera de los extremos del experto, ya sea predictivo o adaptativo, son los dos extremos, eh, y por lo tanto las organizaciones están utilizando los enfoques híbridos ya que necesitan apoyarse en profesionales y equipos de proyectos eh, que puedan conocer estos diferentes enfoques y hay la necesidad de adquirir nuevas destrezas y capacidades y desarrollar nuevas habilidades. Esto es la información del 2023, que lo publicó en el 2024. Y como Enrique, resumen, ¿sí? ya está la encuesta.
Ya está la encuesta. Sí, Ok. ¿La puedes lanzar? claro, listo. Ok. Es una encuesta para entender, ¿no es cierto?, en la audiencia, qué enfoques están usando en sus proyectos. Pueden escoger varias, y es que están usando varios enfoques en sus proyectos, eh, para ver por dónde estamos en los participantes de este webinar. Y el resumen de este informe de pulso de la profesión nos indica que los equipos de proyectos, eh, no importa qué enfoque estén usando, sea este predictivo, sea este adaptativo, o sea híbrido, los resultados de desempeño son muy parecidos. Eh, Desde la perspectiva del alcance, del presupuesto, del programa, de la calidad, los resultados son comparables, son muy similares. Sin embargo, hay que tomar en cuenta, y también nos recalca PMI, que el primer paso es elegir el enfoque que vamos a utilizar para nuestro proyecto. Pero solamente el punto de partida. Eso no nos garantiza que vamos a tener éxito, pero incrementa las probabilidades de que eso sea así. eh, pero le puede dar a la organización ventajas si es que pueden seleccionar el mejor enfoque para cada situación que están enfrentando. Entonces, bueno, ahí sigue la encuesta corriendo. Vamos a ver otro estudio, mientras sigue la encuesta, que publicó Andrew Gemino, Leister Hornet Wright y Pedro Serrado en esta publicación fue en el 2021. Sin embargo, me gustó esta publicación, eh, porque hizo un estudio estadístico muy profundo, buscando identificar con mucha credibilidad estadística las razones y las ventajas y desventajas de utilizar el enfoque híbrido. Entonces la publicación dice, es ágil, tradicional o híbrido, los enfoques ágiles, tradicional o híbridos para el éxito de los proyectos. Y la pregunta es si es que el enfoque híbrido sería una segunda opción bastante pobre. Esa es la pregunta que se plantea Gemino y Wright y Serradot. La pueden encontrar, si tienen una membresía del PMI, allí en la librería de aprendizajes, el Learning Library, eh, donde está completo el estudio. Aquí he hecho un pequeño resumen. Hicieron entonces ellos una muestra de 477 proyectos a nivel del mundial, todo el mundo. Y las personas que respondieron eran directores de proyectos, usualmente que tenían 13.7 años de promedio, perdón, 12 de promedio y 13.7 la media. Con presupuestos de 3.46 millones de dólares, una duración de 13.7 meses, con un tamaño de 10 a 22 personas, el medium y la media, hombres y mujeres, la mayoría hombres, tipos de proyecto, principalmente software, el 65% y el 35% otro tipo de proyecto. Y el 61% estaba en América del Norte y el 39% en otros países. Y ellos encontraron que muchas organizaciones han escuchado hablar de la agilidad, de Scrum, de Kanban, de SAFe, y han hecho investigaciones, han hecho estudios comparativos con la competencia, con otros pares de la industria, y han visto que otras organizaciones han tenido algún tipo de éxito al utilizar enfoques adaptativos y empezaron a copiar. La gente empezaron, bueno, yo también quiero hacer lo mismo. Entonces empezaron con sus programas, usualmente en los equipos de desarrollo, utilizando algunos de los marcos preferidos, eh,
buscando ser más ágiles. Especialmente esto sucedió después de la pandemia, eh, con el impacto que tuvo en todo el mundo. Y encontraron que las organizaciones que empiezan con un enfoque tradicional, eh, o lo han llevado por varias décadas muchas veces, pueden estar reaccionando a investigaciones que les están mostrando que los enfoques ágiles están produciendo resultados exitosos. O tal vez incluso están seleccionando prácticas ágiles para resolver problemas conocidos de sus proyectos. Sin embargo, no se comprometen completamente con un marco ágil adaptativo para toda la organización. Solamente se mantiene esto localizado en algunos proyectos o tal vez en algunos departamentos. Y la razón es para no comprometerse completamente en toda la organización. eh, Son que ellos tienen requisitos de gobierno y requisitos de cumplimiento que no les permiten utilizar estos enfoques adaptativos. Pueden ser tal vez bancos, o pueden ser empresas de fabricación de productos para la salud, médicos. Entonces tienen requisitos de cumplimiento exigentes, o tal vez necesitan proteger la seguridad de sus usuarios, como los bancos, o que sean muy robustos los sistemas. También requieren mucha documentación por las mismas razones anteriores. Y lo que sucede normalmente en las organizaciones es que los presupuestos se hacen anualmente. Normalmente el último trimestre del año empiezan a planificar el presupuesto para toda la organización del siguiente año. Entonces hacen presupuestos anuales. Y está preestablecido este ritmo anual para las inversiones. Por lo tanto, que puede resultar muy difícil cambiar en el primer trimestre lo que habían pensado en el año anterior o el segundo trimestre, que les pasó a muchas personas, muchas organizaciones durante la pandemia. Y también tienen proyectos muy grandes, vitales para el éxito empresarial o que son muy complejos. Entonces, son un poco escépticos en lanzarse completamente a la agilidad. Veamos primero cómo los clasificaron a los proyectos en estos 437 de la investigación y encontraron que el 33% de los proyectos se hacían con un enfoque tradicional, un 15% con un enfoque adaptativo, ágil, y un 52.2% con enfoques híbridos. Eso es lo que más me llamó la atención, ¿cierto? Porque la mayoría, más de la mitad de los proyectos, de acuerdo a esta investigación, se los están haciendo en el mundo con enfoques híbridos. Y también Gemini, Serrador y Wright hicieron una investigación. Bueno, y les está funcionando realmente este enfoque híbrido a las organizaciones. Y esta investigación demostró que los proyectos que utilizan enfoques ágiles, híbridos o tradicionales tienen lo mismo que dijo PMI, exhiben niveles similares de desempeño en las líneas tradicionales, alcance, tiempo, costo, calidad. Y esto es lo interesante. Los enfoques ágiles e híbridos superaron de una manera importante a los enfoques tradicionales en la medida de éxito de los interesados. Y tiene sentido, ¿no es cierto? Porque los enfoques adaptativos, eh, una de sus principales fortalezas es escuchar al cliente, tener al cliente en mente todo el tiempo y enfocarse en entregar valor a su cliente. Y obviamente, ¿no es cierto? También los enfoques adaptativos tienen ciclos de retroalimentación continua, temprana, con sus clientes, con sus interesados, están escuchándoles todo el tiempo. Y no sucede siempre en los enfoques tradicionales, que normalmente miran a sus interesados o los toman en cuenta al principio del proyecto, cuando están definiendo los requisitos, se lanza el proyecto, se hace el kickoff, la primera piedra, y luego
los interesados regresan al final para recibir los entregables del proyecto y no necesariamente es lo que ellos esperaban. Entonces, tomemos esto en cuenta que es importante que los enfoques híbridos también pueden utilizar esta ventaja que tienen, o esta fortaleza que tienen los enfoques adaptativos, ágiles, para incorporarlos a los enfoques híbridos. Ok, en la encuesta, voy a publicarla, ya han contestado casi todos y estoy compartiendo los resultados. Tenemos un 39% de personas que están utilizando enfoques predictivos, un 46% enfoques híbridos y un 9% adaptativo. Muy parecido a las investigaciones tanto del PMI como de Cerrador. Interesante. Ok. Sí, sí, sí lo están viendo, ¿verdad? Ok. Y en esta misma encuesta nos comenta Cerrador que los 6 factores más importantes que debes tenerlos muy en mente y tenerlos y seguirlos constantemente y para poder incrementar las probabilidades de éxito de tu proyecto es entender la complejidad de tu proyecto. Es simple, es complejo, si es eh, tal vez sea complicado, ¿no es cierto? Ahí hay varias categorías de los tipos de proyectos, del entorno del proyecto. Si está clara la visión, y esto también lo ha dicho PMI, ¿no es cierto?, muchas veces, y tiene sentido. Cuando todo el equipo, la organización, los interesados tienen una visión clara de lo que buscan hacer, lograr con ese proyecto, hay mayores probabilidades de éxito. No va a haber tanta necesidad de coordinación, reuniones todo el tiempo para estar aclarando esta visión. El nivel de experiencia del equipo, equipos experimentados tienen mayores probabilidades de éxito que equipos que tienen menos experiencia. También la actitud de los miembros del equipo ante los cambios es importante, si se permite o no el cambio. eh, y esto tal vez es otros factores importantísimos. El apoyo de la alta dirección. Y también en otras investigaciones de PMI se ha tomado esto en cuenta, que es vital que el patrocinador, la organización, la alta dirección de la organización apoyen al proyecto. De esa manera incrementa sustancialmente las probabilidades de éxito. Y finalmente el compromiso de los interesados. Es decir, que los interesados no solamente están ahí mirando los toros de lejos, sino que están involucrados, están participando activamente, buscando el éxito o fracaso del proyecto. Y aquí buscando clasificables en categorías, las que son relacionadas con el proyecto, complejidad del proyecto y claridad de los objetivos, los que son relacionados al equipo, el nivel de experiencia que tiene el equipo y la actitud del equipo ante los cambios, y los que tienen relación con la alta dirección, apoyo de la alta dirección y grado de compromiso de los interesados. Ok, luego de que hemos revisado lo que está sucediendo en todo el mundo y lo hemos confirmado con la encuesta que hemos hecho aquí dentro de los participantes, y la mayoría de los proyectos se están haciendo con enfoques híbridos. Y tiene sentido si nos ponemos a pensar, ¿no es cierto? Nuestra organización durante muchos años ha estado utilizando un enfoque predictivo, hace planificación anual, tiene un departamento de gobernanza que les exige documentos, tienen clientes que tienen requisitos normativos, requisitos de cumplimiento, eh, y los proyectos pueden hacerse con enfoques ágiles, adaptativos, pero el dato que se enfrentan a la realidad del resto de la organización. Y recuerden que un sistema y la organización son sistemas complejos. Eh, para poder alcanzar esta
tan renombrada agilidad empresarial, necesitamos que toda la organización sea ágil. Entonces, no es suficiente para la agilidad empresarial que un departamento o un proyecto o la función de proyectos eh, use enfoques ágiles, adaptativos. Si el resto de la organización sigue usando lo que siempre ha seguido usando, tiene un departamento legal que es muy estricto, el departamento financiero tiene normas y y políticas que son predictivas, que heredaron de lo que siempre han hecho en todas sus iniciativas. Tenemos estas dos combinaciones, adaptativo ágil en una parte de la organización, predictivo en el resto de la organización. Entonces es imposible eh, eh, que las organizaciones que tienen estas características sean completamente ágiles, adaptativas, porque por su naturaleza, por sus requisitos, por su, por su mercado, situación económica, tienen también que estar influenciadas por enfoques predictivos. Por lo tanto, es lo que nos toca hacer enfoques híbridos, ¿no es cierto? Mezclar prácticas, herramientas y buscar para nuestra situación que estamos enfrentando qué es lo que más nos conviene. Y eso es lo que vamos a ver ahora, buscando entender. Ok, es importantísimo que nos demos cuenta que las cosas han cambiado. Desde los 90 se hablaba de estas típicas siglas VUCA, que viene de volátil, incierto, complejo y ambiguo, por sus siglas en inglés, uncertain, de incierto. Eh, el Departamento de Defensa utilizó y se volvió popular, ¿cierto? Este entendimiento. Después de la pandemia, o durante la pandemia también apareció este nuevo eh, acrónimo, acrónimo BANI, de frágil, brittle, por su sigla en inglés, ansioso, no lineal, las cosas no son lineales, eh, es decir, la relación causa y efecto es muy difícil de entender, identificar la causa raíz y a veces haces un pequeño cambio y tienes resultados explosivos, ¿no es cierto?, en otras situaciones y es incomprensible, es muy difícil de entender lo que está pasando. Entonces, ese es el entorno, en los mercados, la situación económica, y esto no para, ¿no es cierto? Y seguimos ahora cabalgando, navegando estas aguas turbulentas, ahora con otros productores de olas que están principalmente en Norteamérica este momento, pero esa es la realidad que tenemos que vivir. Entonces, este contexto de incertidumbre, volatilidad, ambigüedad, fragilidad, no linearidad, que vemos en todo lo que está sucediendo todos los días en nuestras organizaciones y en nuestros proyectos. eh, ¿Cómo podemos buscar un enfoque que nos permita enfrentar de la mejor manera? Y vamos a empezar con este concepto que es finalmente eh, básico de la agilidad versus los enfoques predictivos a grandes rasgos, ¿no es cierto? No pretende ser la gran sabiduría, ¿no es cierto? Pero nos ayuda a entender. Tenemos aquí en el lado izquierdo el típico triángulo de hierro, el Iron Triangle, famosísimo, donde en los enfoques predictivos, como hay certeza, ¿no es cierto? Hay cierto nivel de certeza en lo que estás haciendo y qué es lo que tienes que entregar a tus clientes saben lo que quieres, ya está inventado cómo lo vas a hacer. Puedes fijar el alcance, definir el alcance, levantar tus requisitos y decir esto es lo que tenemos que entregar. Y en base a este alcance fijo, podemos definir el costo, el presupuesto de nuestro proyecto y el cronograma, cuánto tiempo nos vamos a demorar.
Si cambiamos de alcance, aumentamos el alcance, disminuimos el alcance, modificamos el alcance de cualquier manera, y va a tener impacto en el presupuesto y en el cronograma. Ninguna novedad ahí. En el enfoque adaptativo, le estamos dando un poco, le estamos trastocando a esta mentalidad de que tenemos que controlar el alcance, y lo que estamos buscando es más bien incrementar el valor para nuestros clientes, para nuestros interesados internos y externos de la organización. Entonces, el valor es lo que queremos fijar, buscar, ¿no es cierto? Definimos la visión y eso es lo que queremos, ese es el valor que queremos entregar. Y la calidad y las restricciones nos sirven para controlar, para los otros dos lados del triángulo. Entonces, veamos el espectro primero, ¿no es cierto? Esa es la forma más simple de representado. En el enfoque, en el lado izquierdo tenemos enfoque predictivo, menos incertidumbre, eh, sabemos lo que queremos hacer. En el otro extremo está el enfoque adaptativo, no sabemos lo que el cliente no sabe lo que quiere, no sabemos cómo lo vamos a hacer, entonces buscamos un enfoque adaptativo. Y en el centro están los enfoques híbridos. Y conforme nos vamos moviendo hacia la derecha, tenemos mucho más iteraciones, seguimos probando y mejorando e incremento. Lo hacemos de manera incremental. Esto viene del PMBOK 7. Pues lo importante es que el contexto cuente. Hay que tomar en cuenta nuestro contexto económico, socioeconómico, el mercado, las leyes, etcétera, ¿no es cierto? El entorno externo a la organización, eh, pero también tenemos un entorno interno de la organización que puede afectar a nuestro proyecto, que también hay que tomar en cuenta. Eh, entonces, tenemos que personalizar nuestro enfoque tomando en cuenta el contexto, nuestra organización, eh, y buscar lo que mejor le calza como un sastre, ¿cierto? Que está personalizando el perno para su cliente, está tomando las medidas eh, en lugar de estandarizar, ¿no es cierto? Eh, tener un marco personalizable en lugar de tener una camisa de fuerza que nos esté atando a todo. ¿Por qué? Porque cada proyecto, cada equipo, cada organización, cada producto son únicos, son irrepetibles. Por lo tanto, nuestros procesos, nuestra estructura organizacional deben ser personalizadas también, adaptadas a la situación que estamos enfrentando. Y esto tiene sentido. Y el contexto cuenta, viene de Discipline Agile, Context Counts, y tiene muchísimo implicación para los proyectos. En la versión 8 del PMBOK ya se habla muchísimo del contexto. El contexto cuenta, tiene sentido. Pues una forma de las varias que vamos a ver eh, es utilizar lo que nos propone la guía de la práctica ágil, en la versión 1 que estamos ahora viendo. eh, eh, y es un enfoque para ayudarnos a determinar si el proyecto que vamos a iniciar debería emprenderse con enfoques adaptativos, ágiles o tradicionales o híbridos en el centro. Eh, Esta es una de las propuestas que podemos tomar en cuenta. Uno de los modelos para... Recordemos que todos los modelos están equivocados, o son errados, pero nos sirven y pueden ser útiles. Es lo que dijo Pock hace mucho tiempo. Entonces, lo que estamos pensando es considerar el punto medio, ¿no es cierto? En el extremo, digamos, este es radial, cuando el proyecto cumple con estas, vamos a ver, se ve mejor acá, eh, tenemos tres dimensiones o atributos organizacionales que son evaluados en tres categorías principales: de la cultura organizacional, el equipo, tamaño del equipo, las características del equipo y el tipo de proyecto.
Esas son las tres dimensiones, en estos tres cuadrantes, digamos, esos tres eh, lados. Aquí tenemos la cultura, y que tiene también sub atributos, la aceptación, la confianza y cómo se toman las decisiones. Entonces, si estamos cerca del centro, un enfoque ágil adaptativo nos puede funcionar mejor. Si estamos en el anillo exterior, un enfoque predictivo nos puede funcionar mejor. Y si estamos entre estos dos extremos, un enfoque híbrido. Lo mismo para el equipo, el acceso que tiene el equipo, la experiencia que tiene el equipo, el tamaño del equipo y las características del proyecto, si hay muchos cambios, qué tan crítico es para la organización y cómo lo vamos a entregar. Este es un modelo que nos ayuda, lo pueden ver en el estándar de la práctica ágil, Agile Practice Guide. Ahí está todo la explicación completa de cómo utilizar este modelo para entender eh, dónde estamos en la situación de nuestro proyecto. El otro modelo que les propongo es la matriz de Stacy. Eh, eh, También está en el PEMBO, que también creo que está en el estándar de la práctica ágil. Es el Uncertainty and Complexity Model, inspirado por el Stacy Complexity Model, adaptado por PMI. Y este tiene dos dimensiones. En el eje vertical, la incertidumbre relativa al producto, a los requisitos, al alcance del producto. Si el cliente, los interesados, saben lo que quieren o no. Entonces están midiendo la incertidumbre en relación a los requisitos. Mientras más abajo estás, baja incertidumbre. Mientras más arriba estás, más alta incertidumbre en relación a los requisitos, las características, el alcance del producto del proyecto. Y en el eje horizontal tenemos la incertidumbre relativa de la tecnología que vamos a utilizar para crear los entregables. ¿Sabemos o no sabemos cómo hacerlo? Finalmente. Mientras más estamos a la izquierda, baja incertidumbre, más a la derecha, mayor incertidumbre. Entonces forman estas zonas eh, que nos definen, que nos ayudan a entender qué tipo de proyecto estamos enfrentando. Entonces, si estamos aquí en esta zona, estamos, o sea, es decir, tiene baja incertidumbre en los requisitos, baja incertidumbre en cómo lo vamos a hacer. Es un proyecto simple. La recomendación que en esta zona de los proyectos simples, digamos, los proyectos no son simples, sino que los podemos clasificar en esta categoría como simples y los enfoques lineales nos funcionan bien, es decir, secuenciales, predictivos, donde una fase sigue a la otra en secuencia. Estamos construyendo un edificio, estamos construyendo una carretera, ya está inventado cómo hacer todo esto. Ya lo hemos hecho antes, seguramente. Nuestros clientes saben lo que quieren. Sube la incertidumbre en los requisitos, sube la incertidumbre en cómo lo vamos a hacer y nos encontramos con esta zona del área complicada. Y sigue subiendo la incertidumbre en los requisitos y en cómo lo vamos a hacer y llegamos a esta zona compleja. En esta complejos y complicados, los enfoques adaptativos funcionan bien. También tenemos una tercera modelo que nos puede ayudar a entender dónde estamos. Eh, Esto viene de disciplinas de él y son los factores de escala práctica que tenemos que evaluar para entender como equipo dónde nos estamos moviendo. Entonces aquí tenemos 7 dimensiones. El tamaño del equipo,
la distribución geográfica del equipo, la distribución organizacional del equipo, la disponibilidad de habilidades que tiene el equipo, si es que hay requisitos de cumplimiento, si la complejidad de la solución y la complejidad del dominio. Entonces, mientras más cerca estás del centro, menos riesgo tiene tu proyecto, es menos eh, complejo. Y mientras más alejado estás del centro, más riesgoso es. Ejemplo, entonces, este es un diagrama de radar o diagrama de araña, también se le conoce. Pues de esa manera el equipo puede entender el nivel de complejidad y que está enfrentando en su proyecto. Y tomando esto en cuenta, yendo entender el contexto, escoger su ciclo de vida. Y hay otros adicionales. Ya vimos el Stacy Complexity, el de Discipline Agile, los factores de escala, y vemos el que propone también el estándar de la práctica ágil. Y tenemos el modelo de Kinevin, de Snowden, eh, que tiene también un claro, complicado, complejo y un caótico, y tiene también todo un enfoque de cómo entender, un proceso para entender dónde estamos. Y también hay modelo de TOW, de, este fue desarrollado por eh, en Europa, no recuerdo exactamente dónde, donde se evalúa la complejidad tecnológica, la complejidad organizacional y la complejidad externa de la organización. Y hay una serie de preguntas que tienes que responder para entender qué tan complejo es tu proyecto. Por lo tanto, qué tipo de enfoques deberías hacer. Entonces tenemos al menos 5 modelos que podemos utilizar para entender dónde se ubica nuestro proyecto, y podemos usarlos todos también, ¿no? Para hacer un chequeo. Eh, a mí uno de los que más me gustan son estos tres. Y el más fácil de usar es este de Discipline Agile, porque lo puedes hacer con tu equipo en una sentada y resolver esto rápidamente. Este también lo puedes, como director de proyecto, puedes entender. Lo importante es que lo hagas con todo el equipo y con todos los interesados, de tal manera que juntos eh, estamos cambiando, entendiendo la complejidad de nuestro proyecto, entendiendo cómo lo podemos resolver y juntos identificar un enfoque que podemos usar. Ok, un resumen, ¿no es cierto? Conclusiones y recomendaciones. Tenemos varias preguntas claves que tenemos que tomar en cuenta que nos permiten elegir el enfoque, utilizando estos modelos, ¿no es cierto?, para ver dónde estamos. ¿Qué tan claro está el producto del proyecto? Nivel de incertidumbre en relación a los requisitos. ¿Qué tan cambiante es del entorno? También es importante tomar en cuenta si vivimos en un entorno complejo o si es un entorno estable y predecible. Eh, Necesito control. Eso nos va llevando a los enfoques predictivos. O necesito un aprendizaje continuo que nos lleva al otro lado, los enfoques de adaptativo. Y siempre recordar que el contexto cuenta. Context counts. Y eso nos permite, ¿no es cierto? Tenemos opciones para poder personalizar a la medida de nuestro entorno, de nuestra organización, de nuestro departamento, de nuestro equipo, del producto que estamos haciendo, eh, sin querer, más bien, salirnos de ese, buscar soluciones, la bala de plata. Eso sería la respuesta, ¿cierto? No hay un silver bullet, no hay una bala de plata que nos permite resolver todos los problemas. Tenemos que personalizar. Y eso significa que Scrum, ¿no es cierto? Como existe y como de acuerdo a cómo está en el descrito,
nos sirve para un cierto tipo de proyectos en ciertas situaciones, pero puede ser que no sirva para otros. Y puede ser que en otras situaciones sea lo peor que puedes hacer. Lo mismo para Kanban y lo mismo para Safe o para cualquier otro XP. Y yéndonos al otro extremo también, predictivos, ¿no es cierto? También tenemos que personalizar, buscar un término medio. Y recordar, y con tranquilidad, ¿no es cierto? Porque eso nos están demostrando las investigaciones, que los enfoques híbridos incluso son mejores en ciertas circunstancias que los enfoques tradicionales, especialmente en lo que tiene que ver con el éxito para nuestros interesados. Que ellos queden satisfechos, que finalmente eso es muy importante. Los clientes, los interesados, es la razón que se hacen los proyectos y que generen valor para nuestras organizaciones. Ok, y con eso les damos un tiempo para las preguntas. Hugo. Sí, queridísimo Enrique, muy buena plática, muchísimas gracias. Fíjate que yo creo que el tema quedó muy claro o quedaron impresionados que no han tenido la oportunidad de poner sus preguntas. Así que vamos a darles un minutito para que pongan ahí sus preguntas. Les decía justamente en el chat, existe un espacio en la barra de abajo de Zoom que dice hay una Q, una Q y una I, o perdón, una A, entonces Q&A. Entonces ahí pueden poner sus preguntas en caso de que tengan algunas. Lo que sí han estado haciendo llegar, Enrique, son algunos comentarios. Por ejemplo, Edwin dice, fue un buen excelente. También está Emir Erazo, muy buena plática, de verdad. Alejandro Menocal, excelente, muy aplicado el webinar. Melchor Almeida, excelente presentación desde Perú. Entonces han llegado muy buenos comentarios acerca del tema que acabas de exponer. Definitivamente muy, digo, muy útil para lo que estamos haciendo. Entonces también Álvaro Silva dice agradecido por este webinar. Wilma Badilla, muchas gracias. Amador Cáceres, excelente todo, muchas gracias. ¿Cuándo es el siguiente webinar sobre estos temas? Mira, ya te están comprometiendo a que tengamos otro webinar sobre esto. Este es un Este, tema de actualidad, definitivamente, ¿no? Eh, tomar en cuenta, ¿no es cierto?, que para los nuevos exámenes para certificación PMP, eh, eh, el 50% de las preguntas vienen relacionadas a los enfoques híbridos y adaptativos. Y en la versión 8 del PMBOK se hace mucho énfasis en cómo personalizar la forma de trabajar de tu equipo, tomando en cuenta eh, eh, el contexto y tomando en cuenta el tipo de proyecto y producto que tienes. Mira, ya tenemos un par de preguntas. Dos, A bueno, ver. un par de ellas son de Israel Villaseñor, entonces las voy a leer juntas. La primera dice, ¿cómo vender un proyecto como un proyecto ágil o contrato ágil, ya que todos los clientes siguen pidiendo un alcance, tiempo y costos fijos? Y la segunda parte de la que lo vamos a poner con la misma pregunta, ¿podría hacerse un webinar exclusivo de contratos ágiles? Interesante. Sí, podríamos hacer un webinar de los contratos ágiles, que hay variedad y pero hay algunos modelos que podemos aplicar fácilmente fuera de la caja, que nos pueden servir para clientes que están de acuerdo en que hagamos un enfoque ágil, adaptativo. Pero es buena pregunta, Israel, y esto esta pregunta que tú haces, finalmente la podemos responder con lo que vimos en el webinar, ¿no es cierto? Que los clientes siguen pidiendo predictivo, nosotros podemos trabajar adaptativo, entonces tenemos que hacer un híbrido. Tenemos que, por un lado, nos damos la vuelta y empezamos a trabajar, ¿no es cierto?, con nuestras herramientas de agilidad, pero cuando damos la cara al cliente, tenemos que presentarle como él quiere, ¿no es cierto?, con cronogramas, con presupuestos, entonces tenemos que hacer un híbrido. Eh, entonces es difícil vender un proyecto ágil con un contrato ágil si tu cliente quiere certeza.
quieren un enfoque predictivo. Entonces ahí tal vez una solución es buscar un término medio. Muy bien. La siguiente pregunta es de una persona anónima que no se animó a decirnos quién era, pero dice, ¿qué recomiendas con organizaciones que no se han atrevido, no se atreven a explorar los enfoques híbridos? ¿Cómo es posible convencer a los interesados? ¿Ya? Tomando en cuenta, ¿no es cierto?, que lo que vimos en el webinar, que los enfoques híbridos y ágiles permiten obtener mayor satisfacción en los interesados. Entonces, por ahí está donde tenemos que enfocarnos, ¿no es cierto? Demostrarles las ventajas que tienen estos enfoques híbridos para ellos, para los interesados, que van a poder participar activamente, que van a poder dar sus comentarios, y los equipos pueden mostrarles entregables parciales para que ellos opinen y tomar en cuenta sus recomendaciones para la siguiente demostración. Entonces, de tal manera que podemos acercarnos mucho más a lo que ellos realmente necesitan, no lo que al principio tal vez estaban deseando. Entonces hay que ayudarles a entender la diferencia entre deseos y necesidades. Muy bien. Tenemos otra pregunta, Enrique, de Edermira Salgado. Ya que hablabas justamente de los modelos, pregunta, ¿los modelos son independientes del tamaño de la organización o tienen algo que ver? Son independientes del tamaño de la organización. Yo creo que son independientes porque te ayudan a entender lo que aplica para tu proyecto específico. Ahora, eh, estamos hablando de para el proyecto. Otra cosa es la agilidad empresarial. No nos confundamos de mira. Nosotros estamos hablando de qué vamos a hacer para nuestro proyecto específico, y cómo de alguna forma adaptarnos a que el resto de nuestra organización todavía sigue siendo predictivo. Sin embargo, si queremos llevar la agilidad más allá de los proyectos, ese ya es otro cantar. Hay que buscar otras herramientas para poder escalar la agilidad organizacional. Entonces, te diría sí, es independiente del tamaño de la organización cuando está enfocada en un proyecto específico. Muy bien. Vamos con una última pregunta. Dice, ¿los responsables de componentes pueden utilizar un enfoque de agilidad en contextos simples porque la empresa busca promover la agilidad? ¿Qué es lo mejor? En contexto, sí. Sabes que yo no te recomendaría utilizar la agilidad si es que no es necesaria. Eh, Vas a poder hacerlo mucho mejor con un enfoque predictivo. Si tienes un contexto simple, si sabes cómo lo vas a hacer, ¿para qué vas a quemar la herramienta que te va a servir cuando las cosas no sean tan simples? Ahora, si uno quiere hacer un piloto, que me imagino que es lo que estás pensando, la persona que hizo esta pregunta, escoger un proyecto piloto depende del contexto organizacional. Podría ser, entiendo la inquietud, ¿no es cierto? ¿Cómo obtener eh, resultados o cosechar los frutos que están colgando bajos? Es lo que le entiendo a esta pregunta, ¿no es cierto? Entonces yo no le daría a un proyecto completamente simple, buscaría uno que tenga cierta incertidumbre para que tenga beneficio de utilizar la agilidad. Esta sería mi respuesta. Ok, yo había dicho que la última, pero ahora sí, la última, porque esta se me hace muy interesante. Dice, bueno, dice, no existe, pero quiero pensarle que dice, ¿existe algún modelo a seguir una vez que ya toma uno la decisión de aplicar modelo híbrido? Un ¿Alguno en modelo a seguir, específico? un modelo a seguir. No, porque el dato que te comprometes con un enfoque híbrido significa que como un sastre, ¿no es cierto? Lo vas a medir y no hay ¿cuál es la palabra exacta? Un currículum. O sea,
no hay una respuesta ya cocinada, ¿no es cierto? Tienes que tú inventarte para tu proyecto porque un híbrido, ¿no es cierto? ¿Qué significa híbrido? Significa que vas a utilizar algo de agilidad, algo de predictivo, tal vez vas a utilizar WBS para gestionar el alcance, pero ya el trabajo que hace el equipo lo vas a hacer con Kanban. Entonces, cada, eh, cada aproximación que vas a hacer es completamente personalizada a tu organización y a tu proyecto. Entonces no vas a tener un modelo único. Si a eso es lo que te refieres de Emir. Genial. Pues Enrique, muchísimas gracias. Voy a lanzar la Pero, encuesta. pero Dígame, tengo dígame. todavía una más. Venga, adelante. Si dicen enfoques híbridos, José, ¿se sigue usando las herramientas como el valor ganado para llevar el control del proyecto? Sí, puedes utilizar el valor ganado eh, para los componentes predictivos. También hay herramientas de valor ganado para enfoques adaptativos, pero creo que hay otras herramientas que son mucho más ágiles y adaptativas eh, para enfoques adaptativos. Mejor es que el valor ganado. Para los enfoques predictivos, el valor ganado está muy bien. Buenísimo. Pues ahora sí, lanzamos nuestra encuesta de salida y obviamente también quiero presentarles algunos detalles más sobre nuestros siguientes cursos, obviamente agradeciendo a Enrique por su tiempo para generar este webinar que sinceramente ha sido creo que muy interesante para todos ustedes. Pero bueno, hablando un poquito de los eventos que tenemos próximamente en Proyectum como parte de los cursos regionales, actividades regionales que tenemos en puerta el taller de preparación para certificación PMP que comienza el próximo 24 de abril y también tenemos ya una fecha para el 13 de mayo, los días martes y jueves. También tenemos este PMI ACP, este ACP ya renovado, obviamente con todas las actualizaciones recientes que hizo el PMI hacia este curso. Comenzamos el próximo 5 de mayo, lunes y jueves de 18 a 21 horas. También tenemos el taller de dirección de proyectos con enfoques híbridos, justamente el tema en que estamos aquí platicando. Y obviamente tenemos ya la fecha 28 de abril, estamos a punto de comenzar este primer curso de este año, lo cual muy interesante. Entonces, si quieren alguna información, si están muy interesados en esta información de lo que acabamos de ver, bueno, este sería un buen comienzo para seguir aprendiendo más acerca de los proyectos con enfoques híbridos. Nuestro próximo curso inicia 28 de abril 2025, ya en unos cuantos días. También vamos a tener próximamente un curso regional de taller de Smart Leadership, en donde vamos a ayudar a los participantes a iniciar su camino para convertirse en líderes Smart, porque los profesionales y practicantes deben dominar un amplio conjunto de habilidades y técnicas que van desde la autoconciencia y la autogestión hasta liderar transformaciones organizacionales. Mi queridísimo Enrique, yo sé que quieres decir algo de este taller. Te veo la intención, así que venga, por favor. No, no, me leíste mal. Primera vez que veo este taller. No, no, me refería al de proyectos híbridos. Ah, de proyectos híbridos. Sí, Bueno, sí, ahí sí. les invitamos a todos para que juntos podamos revisar y profundizar en los temas que hemos cubierto superficialmente en este webinar. Excelente. Y obviamente para todos aquellos que estén iniciando en la dirección de proyectos, el primer paso, obviamente, invitarlos a nuestro curso de preparación para el examen CAPM, que también ya es regional y comenzamos el próximo 9 de mayo. Y ya para ir terminando, los invitamos a nuestro próximo webinar, miércoles 7 de mayo, 12 horas, horario de Centroamérica, en donde Proyecto México presenta de la estrategia a la acción, liderazgo adaptable para proyectos complejos, con el ponente Alejandro Paredes. Obviamente sigue ofreciendo un PDU este evento, entonces estaremos enviando en un momento más a través de nuestra base de datos, Mailchimp y demás, esta invitación, entonces obviamente esperamos verlos por ahí el próximo 7 de mayo. Mi queridísimo Enrique, antes de irnos, algunas palabras. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Acá en Ecuador celebramos la Semana Santa con una fanesca. Eso es lo que tengo en mente ahora. Ojalá el resto también la puedan probar.
Buenísimo. Pues a todos los que nos han estado viendo en este momento, muchísimas gracias por conectarse. Les recuerdo que su constancia de participación estará llegando en máximo una semana, así que cualquier duda, con todo gusto estamos en webinars@proyectum.com. Les agradecemos a todos, que tengan muy buena tarde, felices vacaciones y nos vemos en la próxima.